Designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde empezaba a ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entráis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Primera enseñanza de este Evangelio. La primera: el Señor manda a evangelizar. A evangelizar acompañando eso del don de la sanación para los enfermos. Curar el alma y curar el cuerpo. Empezando por curar el alma. Porque ¿de qué sirve tener el cuerpo sano si tienes el alma contaminada por el pecado? ¿Cuántos problemas físicos vienen precisamente de esa enfermedad del alma? Lo primero, por lo tanto, evangelizar. La primera misión. No se trata, dice el Papa Francisco con razón, no se trata de hacer proselitismo. Habría que explicar bien la diferencia entre evangelizar y hacer proselitismo. Según lo entiendo yo, el proselitismo es aquello que se hace para ganar adeptos a base de forzar de algún modo su voluntad, con el miedo, por ejemplo, o con el interés. Te doy dinero y tú vienes a mi grupo, a mi religión, y si no, no te doy dinero. Bueno, la evangelización, dice el Papa Francisco con razón, consiste en primer lugar en la atracción del testimonio y también de la palabra, y usa una frase que decía San Francisco de Asís, cuando mandaba también a sus frailes de dos en dos, como dice Jesús. San Francisco lo hace porque copia a Jesús. De dos en dos les mandaba a evangelizar por las aldeas de Italia y de toda Europa, y les decía que primero el silencio con el testimonio, y si era imprescindible y necesario, también la palabra. Testimonio y palabra, no al revés. Testimonio y palabra. El Señor nos urge a la evangelización. Estamos además en un mes especial dedicado expresamente por el Papa Francisco a la evangelización. Ahora bien, dice que vayan sin sandalias, sin dinero en la faja, que lleven solamente lo imprescindible, las sandalias, un poco de ropa. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿No sería muchísimo más eficaz para la evangelización que contaran con muchos medios, que tuvieran padrinos, que tuvieran la protección de los poderosos? Bueno, ¿no sería eso mucho más importante si de lo que se trata es de que muchos conozcan a Jesús? Cuantos más medios tengamos a disposición, más fácil será esa evangelización. Bueno, efectivamente los medios son necesarios y la Iglesia los ha empleado siempre, y la ayuda de aquellos que tenían esos medios ha sido fundamental para la evangelización. Pero el Señor les manda así porque quiere que no confíen en esos medios. Son necesarios, pero quiere que no confíen en ellos. La evangelización no se va a hacer a golpe de talonario, se va a hacer a golpe de testimonio y a golpe, en el sentido no de daño, ¿verdad? Se va a hacer con el testimonio y con la enseñanza, con el poder que tiene el mensaje. Así es como se va a hacer la evangelización, así fue como se hizo. A pesar de las persecuciones, la gente se hacía católica. A pesar de los problemas en que se metían por ser cristianos, la gente se hacía cristiana. Así fue como se hizo. No se hizo por el patrocinio de los poderosos,
Hasta el año 313, que no dio Constantino libertad a la Iglesia, se vivió en medio de las persecuciones más crueles. Y sin embargo, el cristianismo se extendió, el cristianismo creció. La palabra, el testimonio y la palabra. En esto es en lo que tenemos que confiar, porque a veces podemos tener medios y no los usamos para el bien. O podemos tener medios y no los usamos para evangelizar. ¿De qué sirve tener colegios si en los colegios no se evangeliza? ¿De qué sirve tener hospitales si en los hospitales no se evangeliza? Y diría, ¿de qué sirve tener magníficos edificios, estructuras muy buenas que seguramente hemos heredado de otros que sí tenían fe, si después esos edificios, esas parroquias, esos centros de reuniones, esas casas de retiro no se usan para evangelizar? ¿De qué sirve? No sirve de nada porque falta el alma. Sin embargo, Jesús, y es un detalle que pasa desapercibido, les dijo que no llevaran dinero, bueno, pero no les dijo que no fueran con nada, aparte de las sandalias, ¿verdad?, que tenían que llevar puestas. Es un detalle que pasa desapercibido. Jesús les dice que vayan de dos en dos, los manda de dos en dos. Y de, bueno, esto qué bien, ¿no? Porque es una forma de ayudarse el uno al otro. Claro, por supuesto, podía haberles mandado de 3 en 3 o de 5 en 5, si hubieran ayudado más. Pero si de 2 en 2, bueno, pues es el mínimo y así pueden llegar a más sitios, vale. Pero además hay otra cosa. El Señor dijo que donde 2 o más están unidos en su nombre, Él estaba en medio de ellos. Y antes de terminar su vida en la tierra, en la última cena, al acabar la última cena, justo antes de salir para el huerto de los olivos, el Señor dijo, hablándole a Dios Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. No les manda sin nada, les manda con la unidad, que estén unidos entre ellos, que esté el Señor presente en medio de ellos. Si el Señor no está presente en medio nuestro, si no hay caridad y amor entre nosotros, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a evangelizar mientras estamos dando un antitestimonio de división de unos contra otros, de personas que supuestamente en el nombre de Cristo se hacen daño las unas a las otras? Por eso, para evangelizar, primero el testimonio. Y el primer testimonio es el testimonio de la unidad. En los Hechos de los Apóstoles se dice claramente que los paganos se convertían al ver el ejemplo de amor entre los cristianos. Mirad cómo se aman. Y eso era atractivo. Primero el ejemplo, después la palabra. Ejemplo y palabra. Y el primero de los ejemplos, la unidad entre nosotros. Y esto sirve, por supuesto, para todos los que tienen la misión de evangelizar. También los padres de familia. La unidad entre el papá y la mamá. El amor recíproco entre ellos es el mejor testimonio para transmitir la fe. Si se están peleando, si hay gritos, si no hay amor, ¿cómo van después a presentar el mensaje de Jesús? Por lo menos uno tiene que intentar que al menos en la parte que a uno le toca, ¿verdad?, no haya esos fallos. Primero el testimonio y después la palabra. Que así sea.